La doctora Ana Medeles es doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el IESU de la misma casa de estudios. Es coeditora de la revista Estadística y Sociedad, miembro de la Asociación para las Américas de Historia de la Estadística y Cálculo de las Probabilidades. Esto está en portugués, entonces no se los puedo leer en portugués, desde 2011. Sus investigaciones han estado orientadas al estudio de las estadísticas poblacionales en la formación de indicadores sociopolíticos, así como en la profesionalización de la disciplina estadística durante las décadas finales del siglo XIX e inicios del XX en México. Ha publicado diversos trabajos sobre las prácticas de la estadística en México y la burocratización de los métodos en la formación de censos poblacionales. Realizó una estancia de investigación en el Instituto Nacional de Estudios Demográficos en Francia bajo la tutoría del doctor Jean-Marc Rochbasser. Yo nada más quiero agregar que, bueno, Ana pertenece a esta asociación de historia de la probabilidad y la estadística en toda América. Es una sociedad que empezó a movilizarse desde una propuesta en Canadá de Jean-Pierre Beau, y hay muchísima gente que se ha metido a esta sociedad, principalmente de Brasil, de Argentina, incluso hay gente de Colombia, etcétera. Y en México, en realidad somos tres, porque habemos tres personas en toda la República Mexicana que hacemos historia de la probabilidad y la estadística. Una es Laura Cházaro, otra es Ana y otra soy yo. Entonces me siento realmente muy orgullosa de que esté Ana, de que nos presente algo para que darle a ustedes un contexto de lo que se ha trabajado en historia de las probabilidades y las estadísticas, y lo importante que es hacer este trabajo para México y desde México, ¿no? Que finalmente somos tan pocos. Hay muchos historiadores que hasta se molestan porque ellos creen que sí hacen historia de la estadística porque usan métodos estadísticos, pero más que métodos, o sea, censos y cosas así, que en realidad no se dan cuenta de que no se meten al meollo de la pregunta científica de qué es lo que se está aportando, cuáles son las nuevas clasificaciones, por qué se clasifica de esa forma, por qué se piensa en contar a la gente de cierta manera. Entonces, bueno, pues bienvenida, Ana, para que nos des tu plática y entender todos estos problemas. Gracias, Leti. Pues muchas gracias por la invitación a la doctora Leticia Meyer al seminario. Me da mucho gusto poder compartir en otros espacios lo que hacemos, como dice Leti. Si bien hay historia demográfica, la historia de la estadística desde un enfoque científico, pues es poco socorrida. Sin embargo, tenemos una cantidad de fuentes de información que ojalá que más gente se sumara en México a trabajarlo, porque realmente tenemos una gran cantidad de documentación y fuentes que nos pueden servir para comprender mucho mejor los sujetos que somos ahora, el México que somos ahora, y también pues nuestras instituciones, ¿no? Pues bien, el contexto de esta investigación es precisamente una estancia de postdoctorado en el ISUE, en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación. En ese instituto yo propuse un proyecto de investigación donde estoy analizando las clasificaciones educativas en los censos nacionales, los primeros censos nacionales entre 1895 y 1940. Sin embargo, al hacer esta exploración, utilicé uno de los archivos que se encuentran resguardados en la UNAM, en el AUNAM se llama, que es el Archivo Histórico de la UNAM, y que está precisamente resguardado por el ISUE. Y bueno, me encontré una serie de estadísticas que, más allá de que ser estadísticas censales, son estadísticas escolares, es una producción de datos y cifras que se hace alrededor de la administración pública de la educación. Y pues este trabajo que les voy a mostrar ahora es un trabajo exploratorio, no es un caso en específico, es una exploración general de lo que yo he encontrado sobre estadísticas o cuantificación de un objeto de estudio que es el sujeto educado.
Aquí vale la pena hacer el contexto del momento. Como sabemos, finales del siglo XIX está en pleno porfiriato, un porfiriato un tanto decadente y en las puertas del movimiento revolucionario. Y tenemos a nivel institucional una búsqueda de afirmación y confirmación de las instituciones del Estado Nacional. Y a finales del siglo XIX vamos a tener la formalización de una institución que es la Dirección General de Estadística en 1882. Si bien ya se hacían estadísticas en este país, por primera vez se está pensando en hacer una estadística nacional, es decir, censos. No había censos nacionales que contaran cabeza por cabeza, se le llama persona por persona a los habitantes de este país. Y también a nivel educativo hay una exploración de la confirmación de estas instituciones que se están, digamos, formalizando, que va a tener su mayor realización en 1921 con la formación de la Secretaría de Educación Pública. Entonces es un momento históricamente muy relevante para la formación de instituciones públicas. Y en este contexto es que se enmarca esta investigación y estas fuentes documentales, ¿no? Entonces, bueno, bien. ¿Qué es lo que me interesa en este proceso de investigación o lo que yo he estado encontrando en esta exploración y que también es parte de los fundamentos desde los que yo tomo para hacer investigación sobre estadística en México en este periodo? Pues que a finales del siglo XIX y principios del XX hay una producción de cifras que van a comenzar a construir la idea de un sujeto educado, ¿no? Esto no es una obviedad, porque previo a estas décadas de finales del XIX y principios del XX, no es muy claro qué se entiende por un sujeto educado, ni siquiera es muy claro el concepto de educación, ya que se manejan otros elementos conceptuales como son la instrucción pública. O sea, hay discusiones pedagógicas, filosóficas, administrativas sobre qué es aquello que es un individuo que esté educado. Si educarse es que sepa saber leer y escribir, o que haya otros elementos morales implícitos en ello, ¿no? Es decir, que tenga una buena conducta, que sea un niño modelo, que tenga una condición familiar suficiente para llamarse una persona educada. Es decir, no es muy claro y esto está en formación, ¿no? Otra cosa que yo encontré es que hay una diferencia entre hablar de estadísticas escolares por el espacio donde se producen, desde las instituciones que se producen, y las estadísticas censales por los objetivos que buscan y lo que logran alcanzar. Ambas estadísticas, producción de cifras, van a aportar a esta conceptualización de lo que vamos a entender por un fenómeno público, que es el de la educación, pero de ahí van a surgir otros elementos en torno a contar lo educativo, ¿no? Que más adelante vamos a ver algunos de estos casos, ¿no? Y además, esta formación de estadísticas van a comenzar a entrecruzar ciertos saberes que provienen de lo científico formal, y cuando digo científico formal estoy pensando en la idea para ese momento de lo que implica contar personas, producir datos, analizar los datos, y también intereses y valores que están presentes en la administración pública, que son básicamente quienes producen estas cifras, ¿no? Este análisis de estas cifras y datos nos llevan a comprender ciertas tensiones en este ejercicio de generar clasificaciones, que no es una obviedad, ¿no? O sea, hoy en día podemos perfectamente en un censo analizar, hacer la revisión técnica de cómo es que se llega a ciertas clasificaciones, está justificado. En aquel momento es un poco difícil buscar o indagar sobre esta justificación. Sin embargo, al analizar las mismas cifras y lo que hay en su entorno, podemos llegar a encontrar ciertas tensiones, discusiones sociopolíticas que hay detrás, ¿no? Ahora, ¿desde dónde lo estoy tomando? Aquí, bueno, es el limitante de la fuente institucional. Entonces, desde la institución, que es el que se encarga de generar esta práctica de conteo, desde los que en ese momento son los profesionales del
la medición, ¿sí? Que no son tan profesionales como tal, ni hay un establecimiento de esta profesión, sin embargo, son los que están en las oficinas administrativas y son los que están realizando estas prácticas, y mucho menos, porque esto está menos presente en las fuentes y en las evidencias, los que son los receptores de las cifras y sus implicaciones, ¿no? Sin embargo, sí que podemos ver que estas cifras no se quedan nada más ahí en las estadísticas y los boletines que los presentan, sino que se van a la vida pública y sí que tienen efectos en la cultura, ¿no? de los mexicanos de la época, ¿no? Ahora bien, hay ciertas preguntas que son la guía y que me gustaría, bueno, compartirles a ustedes la inquietud, ¿no? ¿De dónde surge esto de analizar cifras y las cifras están ahí, ¿no? Están dadas. Pues primero, porque ¿qué significa cuantificar y medir a finales del siglo XIX y siglo XX? ¿No? Esa es una de las preguntas que a mí me ha siempre pues apasionado en este trabajo, ¿no? ¿Qué significa medir y cuantificar? Podríamos decir, pues, lo mismo que significa hoy, ¿no? Los números son neutrales. Cuando uno revisa las cifras se da cuenta que no es no hay tal obviedad, ¿no? ¿Cómo es que se producen esas cifras? O sea, ¿de dónde salen? ¿Cuáles son las cuestiones técnicas que hay detrás? ¿Desde qué criterios se clasifican y se ordenan estas características para cuantificar lo educativo, lo que se entiende como educativo? Son estas estadísticas productos de los mismos intereses, ya que parte de la idea de que hay intereses detrás de la producción de estas cifras. ¿Qué referentes conceptuales hay? Como les decía, no es muy claro si estamos hablando de instrucción, si estamos hablando de educación, instrucción pública, obligatoria, etcétera, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto de esta cuantificación? Es decir, cómo hay una producción de significados a nivel sociedad de lo que implica hablar de un sujeto educado o no educado, ¿no? Y finalmente la pregunta que siempre está presente es ¿quiénes son los que cuentan? ¿A quién se cuenta? ¿Y cómo es que se cuenta? ¿No? Que al final estas tres frases resumen todas las anteriores preguntas, ¿no? ¿Quiénes están contando? ¿A quién están contando? ¿Y cómo se está contando? Bien, ahora, estas investigaciones se encuentran dentro de un enfoque de historia de la ciencia, que podemos entender como el enfoque sociohistórico de la cuantificación, ¿no? Y hay algunos referentes, digamos, metodológicos, historiográficos, que nos sirven para poder analizar los casos y todas estas evidencias para la reconstrucción de este objeto histórico, ¿no? Que en este caso, pues, es el sujeto educado, ¿no? Primero, pues, que no todos estos objetos científicos, yo estoy pensando que el objeto científico en este caso es el sujeto educado, ya que se produce desde la intención de la cuantificación, no necesariamente están producidos por científicos. Esto lo retomo por ello un teórico que se llama Theodor Porter, y que precisamente dice esto, ¿no? O sea, no todos los objetos, no todas las estadísticas que parecen ser ya objetos inalterables son producidos por científicos, sino que aquí estamos hablando de otra clase de práctica que no necesariamente son científicos preparados, porque ni siquiera para este momento hay una profesionalización de la estadística, no hay una cátedra de estadística como tal, es decir, no se enseña estadística, más que en muy contados lugares, y quienes producen estos datos no necesariamente son estadísticos, porque no hay ni siquiera la carrera en México para ello, ¿no? Esta cuantificación produce estos objetos científicos que a su vez también se van a convertir en sujetos sociales, es decir, el sujeto educado, que habla de alfabetas y analfabetas, van a convertirse en sujetos sociales, ¿no? O sea, contar cuántas personas saben leer y saben escribir en un territorio determinado va a producir también un sujeto social, es decir, un educado, un alfabeta, un analfabeta, ¿no? Este tipo de saberes se producen en el marco del Estado, ¿sí? De la administración pública, y hay una relación entre lo que se produce en la institución y lo que se va a comenzar a generar
formalmente en la educación, ¿no? En el espacio de la educación formalizada, ¿no? Este proceso de cuantificación aparece ya en las cifras como despolitizado, es decir, nosotros observamos las estadísticas y pareciera ser neutral, es decir, que no, que es un producto obvio, sí, contar la cantidad de personas, la cantidad de personas que saben leer o no saben leer, y aparece despolitizado. Sin embargo, analizando alrededor de estas cifras hay mucho más que encontrar al respecto, mucho más intereses y valores que están detrás de la cuantificación, ¿no? Hay una lógica propia en estos instrumentos y esto no se ve ya en el resultado final, sin embargo está presente ahí, ¿no? Y las estadísticas, la producción de estadísticas son instrumentos de difusión para el Estado de lo que existe en el momento, lo que el Estado reconoce como válido y como un elemento referencial de su población, ¿no? Estos son como de dónde tomo estos referencias. Ahora, ¿en qué hago énfasis en estos, en la investigación, ¿no? ¿Cuáles son los problemas epistémicos? Es decir, ¿cuál es el problema en la producción de conocimiento que está vinculado a la formación de clasificadores? Esto no es una obviedad decidir entre hablar de por ejemplo, en las estadísticas escolares, hablar de un niño ausente, de un no válido. Es decir, hay conceptos que se están formando y estos problemas son interesantes para reconocer desde dónde se están generando estas clasificaciones, ¿no? Hay un proceso de institucionalización, de la profesionalización de la estadística, que lo podemos ver a partir de la práctica, es decir, la producción de estadísticas. Dentro de este proceso hay otros elementos que son muy interesantes, que es cómo pasan ciertas clasificaciones del concepto del sentido común a un concepto mucho más formalizado, más homogeneizado, estandarizado, hasta la normalización, como por ejemplo el concepto de analfabeta, ¿no? Para nosotros es muy claro en este momento qué significa un analfabeta. Sin embargo, hay un proceso detrás que va desde la conceptualización del sentido común de esta clasificación hasta una especialización y una normalización que ya parece incluso incuestionable. Ahora bien, como les decía, las fuentes documentales sobre estadísticas escolares y censales básicamente son las que yo estoy trabajando y que para ese momento me parece que son las más relevantes, son lo que se produce en torno a la administración pública de la educación y lo que se está produciendo en la administración pública del conteo de la población. Es decir, las direcciones generales de estadísticas y las direcciones de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Ahora bien, al analizar estas fuentes hay que tener en cuenta que pues, son producto de una práctica administrativa burocrática, es decir, nosotros como historiadores accedemos ya a fuentes ya recortadas, es decir, ya son recortes de la administración y de la burocracia. Algunas cifras son explícitas de forma estadística, es decir, podemos observar y son llamadas como tal noticias estadísticas, pero hay otra serie de cifras y de datos numéricos que no son recuperados como estadísticas o que no se produjeron con este nombre de estadísticas, sin embargo que nosotros podemos reconocer como un acercamiento, la búsqueda de una clasificación y de una cuantificación o en un proceso de medición de un sujeto, ¿no? En este caso el sujeto educado. Se limitan a esta estructura estatal, por lo tanto estas investigaciones tienen ese límite, no podemos acceder a la parte de los sujetos que han sido, o podemos acceder buscando otra serie de fuentes. En este momento estoy en la parte institucional, si no puedo saber qué pensaba aquel que era medido, o cómo era un receptor de la medición. Sin embargo, estoy en este momento desde la producción de la administración, ¿no? de los datos, ¿no? Otro limitante que tienen estas fuentes es que pocas de ellas se dejan ver estos procesos de instrumentación técnica. Es decir, hay vagas justificaciones de por qué categorizar
al individuo desde el punto de vista de lo educativo desde cierta categoría, ¿no? Es mucho más complicado, menos obvio de lo que parece, y hay que hacer un análisis muy detallado para poder en un principio tratar de intuir y encontrar estas conexiones para reconocer de dónde vienen estas clasificaciones y categorías. Bien. Ahora yo dividí estas estadísticas en dos, que son las estadísticas escolares y las censales. Como les dije, las escolares pertenecen más al ámbito de la administración de la educación y las censales al ámbito de la administración de la medición de la población, ¿sí? ¿Qué son estas estadísticas escolares? Bueno, son una serie de datos que se producen en informes, registros, listados, al interior básicamente del salón de clases, pero también en torno a la idea de la escuela, ¿sí? O sea, ese es el espacio en donde están presentes estas producción de datos. ¿Quiénes las realizan? Bueno, va a haber principalmente el productor de este dato, de los datos y cifras escolares van a ser los profesores, o sea, los maestros o el agente educativo según el proceso histórico, porque finales del siglo XIX a las primeras décadas del siglo XX, si bien hay un profesor, tampoco es tan clara la condición del mismo al frente de la clase, pero digamos que ellos son los que van a tener acceso directo a la producción de estas estadísticas. Algunas se producen a diario, como son las de asistencia escolar, y algunas son informes semanales y mensuales que se recogen con la inspección escolar, ¿no? ¿Quiénes las van a compilar? Pues la Administración Estatal de Educación, que en ese momento sea la encargada. ¿En qué se van a usar? Bueno, tienen diferentes usos. Tenemos que para este momento, en 1882, se acaba de formar el Congreso Higiénico Pedagógico, donde hay una inspiración desde la cuestión médica del análisis de la infancia al interior de las escuelas. Se han fundado la Inspección Médico-Higiénica en 1908 y van a ser los encargados de revisar cuáles son las condiciones al interior de los salones, de la dinámica escolar, para detención de ciertos elementos que se están en ese momento produciendo desde el pensamiento médico-pedagógico, ¿no? Una de las preocupaciones para la producción de esta estadística es precisamente saber quiénes están yendo a la escuela, si se está aprovechando o no la escuela, y si no se aprovecha, cuál es la razón del no aprovechamiento, ¿no? Entonces, hay hipótesis desde los médicos de las razones por las cuales las otras cifras censales están mostrando que hay poco aprovechamiento, es decir, que hay muy pocas personas en el territorio que saben leer y escribir, y dentro de estos generación hipotética está el hablar de la disfunción mental, la disfunción corporal, algunos elementos relacionados con la alimentación. Entonces, es necesario buscar explicaciones a partir de mostrar con las cifras y los datos quiénes son los que se están acudiendo a la escuela y cuáles son sus características, ¿no? Ahora bien, ¿de qué reglamentación dependen estas estadísticas escolares o de qué normatividad? Desde el Departamento de la Dirección General de Estadística se comienza a pedir una división para los estudios de estadísticas escolares, desde la división también de la Ley de Estadística, que va a ser posteriormente en el 21, y la propia SEP, quien en 1921 va a retomar directamente un departamento de estadística escolar, donde se va a encargar de analizar qué es lo que sucede al interior del salón de clases. Ahora bien, ¿qué y cómo se está cuantificando y generando estas clasificaciones? Bueno, al interior de clase, como les decía, ¿qué es lo que se va a revisar? Pues cuáles son las condiciones mentales, físicas, materiales de quienes están acudiendo a la escuela y también de los que no acuden en algunos casos, ¿sí? Hay ciertos criterios de normalización y regulación
de aquello que se debe de entender como población escolar. Hay una generación de padrones escolares, hay generación de padrones sobre asistencia. También, por ejemplo, hay, se detecta que hay infante trabajador y que por lo tanto no va a la escuela, sin embargo se acepta. Para ese momento no está regulado el hecho de que un infante trabaje, simplemente se regula alrededor de que debe de solamente trabajar 8 horas, incluyendo sus condiciones de tareas escolares, ¿sí? Es decir, el profesor y el médico inspector empieza a ser un observador de este sujeto que se está construyendo, que es precisamente el sujeto educado, ¿no? Pero la evidencia de ello es la producción de las cifras, es decir, la producción de datos sobre ese sujeto, ¿sí? Bueno, dentro de la historia de las cifras, está en las escuelas. Desde 1906 se comienzan a hacer exámenes médicos y antropométricos a niños en las escuelas primarias. Hay una gran colección de esta producción de cifras. También de las asistencias. En 1909 ya oficialmente el Servicio Higiénico Escolar anexa un departamento antropométrico, donde el doctor Vergara López es el principal, digamos, director orquestador de esta producción de cifras. Y vamos a tener una cantidad de cédulas, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, donde se producen estos datos, ¿no? De pronto cuando uno revisa estas fuentes, hay una línea muy delgada entre reconocer en qué momento el médico higiénico que está al interior del salón está produciendo cifras antropométricas y en qué momento es el profesor el que está produciendo cifras escolares en torno al aprovechamiento del estudiante, ¿no? Están al mismo tiempo, el profesor está generando estas cifras, ¿no? Bien, bueno, aquí hay algunos ejemplos. Este es un padrón escolar. Este es un padrón general. Se levanta en el Distrito Federal. Traigo diferentes imágenes. Es imposible mostrar todo, pero digamos algunos elementos. Expresa edades y sexos, y estos padrones no los realiza la Dirección General de Estadística, sino que se realizan a partir de los datos que se producen en las escuelas, ¿no? Estos padrones escolares están por municipalidades y también expresan, bueno, edades y sexos de los niños y están agrupadas por ejemplo, por edades. Acá abajo vienen los vecinos. Este es un trazo ya gráfico donde hace una comparativa entre el censo escolar, estos censos que se están realizando al interior de las escuelas, la matrícula, es decir, cuántos estudiantes están matriculados entre 6 y 14 años dentro de la instrucción obligatoria, ¿no? Hacen una revisión entre el censo general y la matrícula de quienes están asistiendo. Están también en ese momento, por demarcaciones de la Ciudad de México. Acá tenemos otros, por ejemplo, aquí tenemos una cédula de las escuelas elementales de la Ciudad de México, se llama Alumnos Propiamente Anormales en el año 1912. O sea, ¿qué están hablando o qué se refieren con la anormalidad? Aquí están hablando de aquellos estudiantes que por alguna razón no están logrando el aprovechamiento desde sus criterios de óptimo. Y bueno, hay las causas: incapacidad, falta de atención, pereza, mal carácter, desaplicación, desarrollo intelectual, causas no específicas, ¿sí? Viene por sexo, hombre, mujer, el total, ¿no? Y aquí hacen un porcentaje sobre el total. Y este es, digamos, un resumen de alumnos propiamente anormales. Se le está llamando anormal al estudiante que parece no cumplir con el aprovechamiento. Como les decía, no es un caso en específico, estoy hablando en general, ¿no? Las estadísticas de ese momento. Acá tenemos una cédula del Departamento de Antropometría Escolar, una cédula antropométrica, y bueno, se pide que el profesor haga estas observaciones al interior del salón y que haga estas apreciaciones generales por alumno.
y después hacen resúmenes generales de todos los estudiantes. Antecedentes desde lugares de nacimiento, de residencia, datos fisiológicos del color de piel, el color de cabello, la abundancia del cabello, el color del iris, forma de cara, toda una serie de datos fisiológicos que son relevantes para esta cédula antropométrica. Otros datos complementarios, ¿sí? Malformaciones, defectos, es decir, una caracterización de un sujeto que está acudiendo a la escuela, ¿no? Estamos hablando de infantes. Aquí. Por acá tenemos otra. Esta es una cédula de niños que no se están educando en la escuela, sino que se están educando en casa. Y hay una revisión de cuáles son las condiciones de estos niños y por qué no están acudiendo a la escuela y que están acudiendo en casa, y se aplica una serie de penas por cada cantidad. Bueno, esta no está llena, pero hay otras que están llenas, están completas con datos, y justifican la razón por la que no van a la escuela, se les da una cierta pena monetaria, y que se tiene que cubrir o justificar por qué no están yendo a clase. Pues, es otra, ¿no? Entonces, es una búsqueda de cuantificar y medir el fenómeno completo, ¿no? de ese sujeto educado. Acá, bueno, este es un resumen de trabajos de inspectores médicos en las escuelas primarias. Como les decía, estos ya vienen a hacer la compilación de todas esas cédulas que se están realizando niño por niño dentro de las escuelas por parte de los profesores. Y bueno, esas son las estadísticas escolares. Ahora vamos a las estadísticas censales, que van a ver cuál es su diferencia, ¿no? Que estas estadísticas escolares de pronto tienden a la dispersión. Hay una gran cantidad de cosas que se están generando, que a veces no queda claro cuáles son los propósitos de las mismas, pero se está produciendo una cantidad de datos con respecto a estos sujetos que están alrededor de la condición escolar, ¿no? Tenemos ahora las estadísticas censales. ¿Qué van a hacer estas estadísticas censales? Bueno, van a responder a la ley del 26 de mayo de 1882, que es cuando se funda la Dirección General de Estadística, y se organiza por primera vez un reglamento para la formación de un censo nacional que se espera que se comience a realizar desde 1885 aproximadamente. Sin embargo, por condiciones políticas y administrativas, el primer censo nacional se produce en 1895. Entonces, a partir de 1895 vamos a comenzar a tener cifras que tienen un propósito distinto que todas las que se han realizado hasta ese momento en el país, que son los conteos generales, es decir, conteos de toda la República, y que además son conteos que se lleven a cabo directamente a la población, no como estimaciones, sino con conteos directos. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a empezar a ver la producción de una serie de datos que van a mostrar información sobre el estado de la instrucción de los habitantes en México, ¿no? ¿Cuál es el estado de la instrucción? Y con instrucción vamos a entender solamente el hecho de saber leer y escribir, ¿no? Este va a ser el elemento que se va a mostrar en los censos, o la categoría que se va a contar. ¿Cómo se van a aplicar? Pues mediante boletas y cédulas. Ahora vamos a ver unos ejemplos. ¿Quién las va a realizar? Bueno, estos sí se realizan en torno a la Dirección General de Estadística, con la burocracia de la Dirección General, y en algunos casos con apoyo ciertamente de profesores, pero no solamente para contar a los escolares, sino el profesor más como un agente de apoyo en la comunidad, ¿no? Van a servir como apoyo a la formación de este censo, ¿no? Que se usan diferentes métodos, esto va cambiando, va desde el método del empadronado y el autoempadronamiento, y lo importante de destacar de este censo es que se hace directamente a la vivienda del empadronado. ¿Cómo se definieron estas clasificaciones? Y esta es una parte muy interesante de los censos, y que hay ausencias en la historia de la formación de los censos en México,
porque las justificaciones desde dónde se formaron a veces son bastante difusas, ¿no? Por ahí se encuentran, sin embargo, son difíciles de acceder y no son tan claras sus justificaciones. Digamos que el antecedente más cercano a la formación de estos primeros censos, que es de 1895 y que se va a replicar en las siguientes décadas, más o menos similar, con algunas modificaciones, surge de un estudio que realiza este estudio lo realiza el doctor Peñafiel, Antonio Peñafiel y Francisco Ramírez y Rojas. En 1883 hacen un estudio exploratorio de cuáles tendrían que ser los temas de interés que se deberían de levantar en el censo. O sea, ¿qué se debe de preguntar, qué se debe de contar, qué es aquello que es relevante para el país o para el Estado, ¿no? Para un censo nacional que por primera vez se va a realizar. Desde 1883 se hace este estudio. Este estudio se basa en la comparación de experiencias previas de otros estados nacionales y ya han venido haciendo censos desde muy temprano, como Bélgica y Dinamarca, que podemos encontrarlos en la primera mitad del siglo XIX, hasta otras experiencias más cercanas y mucho más cercanas geográficamente, como son los de Nicaragua y El Salvador, ¿no? O sea, estos estados, el Imperio Alemán, Inglaterra, España, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, la propia Francia, han producido ya censos nacionales. Entonces, lo que hacen estos doctores, Peñafiel y Ramírez y Rojas, es revisar esta experiencia, encontrar una justificación y reflejo a por qué la forma en que se generaron esos datos se puede también aplicar a México. Entonces se definen temas de interés, ¿no? Y esta definición de tema de interés van a ser 12, en un principio van a ser 12 divisiones estadísticas, les llaman ellos, que son aspectos importantes que van a verse plasmados en la cédula más o menos de manera similar, ¿no? Y que va de la población, el territorio, la agricultura, la industria, la minería, la instrucción pública, donde está mi tema de interés, la instrucción pública, ciencias y bellas artes, el comercio, la navegación marina, la colonización, las obras públicas, rentas públicas y administrativas. Y estos van a ser las bases o las divisiones de interés y de ahí se van a desprender una serie de categorías o de indicadores que hoy conocemos, ¿no? Bien, para la edición de la educación van a definir estas dos categorías simples, son saber leer y saber escribir. Digo simples porque lo parecen, ¿no? O sea, alguien sabe leer y tiene la habilidad de leer o de saber escribir, ¿no? Sin embargo, esto no es tan obvio al momento de realizar el censo, ¿no? Porque el hecho de saber leer y escribir y que una persona lo diga, lo confirme, bueno, de eso al hecho de saber leer y escribir, y lo que implica saber leer y escribir también es una cuestión mucho más compleja. Esta tablita representa, la hice a partir de la revisión de los censos desde el 95 hasta el 40, y cómo es que se preguntó dentro de la cédula, la categoría en la cédula, cuál es la división, instrucción elemental para los primeros 3 censos. Después la división era saber o no leer y escribir en el 21 y el 30, y en el 40 ya digamos un poco más de sofisticación. Bueno, esto hay todo un contexto del desarrollo de la propia dirección estadística, pero básicamente se mantiene esta categoría en todos estos censos con ciertas modificaciones de grupos de edad. Y para el caso, por ejemplo, 1921, hay una relación directa, una correlación con la variable de raza. ¿Sí? Bien, estos son algunos ejemplos de las cédulas. Así es como desde dónde podemos reconocer el instrumento de la medición, y es una cédula, la cédula general, que tiene, bueno, algunos datos informativos geográficos, el
la instrucción de la realización del censo. Este anterior es de 1825, traje pero hay de todos los censos. Y este es del 21, este ya es un resumen, ya resultado de todas estas boletas. Y bueno, porque específicamente es de mi interés, es esta correlación que se hace entre habitantes de raza mayores de 10 años clasificados en los que saben o no leer y escribir, ¿no? Entonces tenemos... El objetivo de esta charla es presentar... Hay por ahí un... perdón. Y tenemos esta clasificación de razas que, como les digo, es la primera vez y única que se realiza en México. Indígenas, mezclados, blanca, cualquier otro que se ignora raza, extranjeros, sin distinción, ¿no? Y si saben leer y escribir, si no saben leer y escribir, si se ignora si saben leer y escribir, ¿no? Hay aquí un resumen de lo que se encuentra. Y como bien podemos ver, la cantidad de personas que no saben leer y escribir en este país para el censo de 1921 como desde el censo de 1895 es mayor a los que sí saben leer y escribir. Entonces, para 1921 ya se está produciendo datos sobre analfabetismo, el concepto de analfabetismo ya está presente, o sea, ya se habla de un sujeto analfabeta, ¿sí? Y se resume por entidades, por población y por sexo, ¿no? Bien. Ahora bien, como les decía, este es un trabajo exploratorio general, no hay un caso todavía definido de mi interés. Ciertamente estoy enfocada más a esta correlación última que les presenté sobre raza y analfabetismo, pero lo que sí es relevante destacar es que en esta exploración de fuentes, tanto de las censales como de las escolares, se empiezan a encontrar puntos de encuentro que empiezan a configurar una serie de elementos que nos hablan de cuáles fueron las acciones educativas que se llevaron a cabo, sobre todo en la segunda década del siglo XX, segunda, tercera y hasta cuarta década del siglo XX, que están respaldados con esta formación de cifras y datos con respecto a un sujeto educado, ¿no? Todas estas estadísticas escolares sobre inasistencia, ausentismo, deserción, empiezan a mostrar como una necesidad de generar mayor matrícula de estudiantes, ya que no se logra, ¿no? O sea, al parecer siempre hay una sensación desde la revisión de los datos que hay una carencia inalcanzable, o sea, es una carencia a la cual está presente y no se alcanza el punto de que es que haya mayor cantidad de alfabetas que analfabetas, ¿no? Entonces, se expone esta gran cantidad de personas que no saben leer y escribir, se confirma este fenómeno de inasistencia desde los censales y desde las escolares, empiezan a ser referentes para una serie de categorías conceptuales que cuantifican esta connotación morfológica, ambiental, que el higienismo estaba ya presentando como una hipótesis de principios del siglo XX, que es esta idea de una condición de mentalidad deficiente relacionada con condiciones geográficas y con condiciones raciales, ¿sí? Y esto se va justamente a desplazar hacia estos paradigmas de la cuantificación de la raza como una cuestión de una mentalidad inferior y va a respaldar estas nociones de biotipología y eugenesia, ¿no? Bien, se van a convertir en la base administrativa, en la base para una acción administrativa, ¿no? Ya voy casi terminando. Ahí tengo por aquí un mensaje. Bueno, ya estoy en el final, ya estoy por terminar. Y entonces esta serie de datos, esta serie de cifras, este entrecruzamiento van a ser una base para la acción administrativa que justamente se va a llevar a partir de la formación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, donde sucede también otra cosa en la Dirección General de Estadística, es que deja de ser Dirección General de Estadística,
se transforma en una dirección nueva del Departamento de Estadística Nacional y comienza un proceso sociopolítico muy relevante en este país, que es la campaña de alfabetización o desanalfabetización, que también en algún momento es nombrado así, ¿no? Se entrecruza esta relación entre que las poblaciones que no iban a la escuela eran las poblaciones que se encontraban en las zonas rurales y los estudiantes más atrasados que estaban en las zonas urbanas eran de origen campesino indígena, ¿no? Los estados con mayor cantidad de personas que no saben leer y escribir lo relacionan con la condición de la lengua, es decir, su lengua no español. Entonces, hay una noción de reformulación de la escuela desde este pensamiento higiénico-pedagógico, comienzan las campañas de alfabetización y se empiezan a formar estos fenómenos socioadministrativos o problemas que son de administración pública, como el retraso escolar, la inasistencia, el analfabetismo y la búsqueda de la desanalfabetización, ¿no? Y hay una formación de significados a nivel sociocultural, como esta noción de la racialización del retraso, observada en el alfabetismo, y con una concentración de proyectos de educación dirigidos a grupos específicos de la población, básicamente los grupos indígenas, ¿no? Bueno, grupos indígenas o personas provenientes del campo trabajando en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí esta foto que muestra un grupo de trabajadoras analfabetas dentro de una fábrica de vestuario, ¿no? Son parte de las campañas de alfabetización. Entonces, esto que está sucediendo en el espacio escolar y en el espacio del censo se va a llevar mucho más allá que solamente al sujeto educado infante, sino que se abre a una población más general, o su justificación se abre a una población más general, en este caso, por ejemplo, obreras, ¿no? Bueno, estos son unas tabla que muestra personas redimidas, se les llama, que pasaron a ser alfabetas y que dejaron de ser analfabetas, ¿no? Por acá tenemos grupos de analfabetas en zonas rurales. Bien, y bueno, algunos caminos posibles de esta exploración. Pues primero hay una transformación de aquello que se entendió como los sujetos, pues educado, no educado, instruido, no instruido, y que se puede cuantificar, a la producción de un significado social con todas estas acciones de racialización de la educación, desanalfabetización y de estos proyectos públicos que al final van a producir una correlación entre la noción de indígena con la noción de analfabeta, o el analfabeta con lo no civilizado, ¿no? Esto nos sirve de punto referencial para la formación de proyectos de política pública, o sea, para analizar esos proyectos. Esta idea del sujeto no educado tiene una dimensión histórica variable, que tiene muchas formas de identificación, y esto nos sirve, bueno, para reconstruir diferentes ideas y significados de la diversidad de la identidad e identificación, ¿no? Y esto no es exclusivo solamente, o no se queda en el ámbito de los cuantificadores o de la administración de la cuantificación de la población, sino que va mucho más allá a otras profesiones. Y bueno, eso es todo lo que les quería compartir. Bueno, es una, como decía, es una exploración general, pero espero haber transmitido pues la idea de revisar mucho más allá de solamente el dato neutro, sino todo lo que esté implícito detrás de este dato que nosotros observamos ya históricamente como dato, ¿no? Y pues nada, muchas gracias, José, Leti. No, de qué, Ana, al contrario. No sé si hay preguntas, comentarios al trabajo de Ana. A ver, yo tengo, entonces, si nadie interviene, yo tengo algunas preguntas y comentarios. A ver, ¿quién? Bueno, ok. Bueno, por un lado, te felicito, realmente
es muy interesante. Esta parte de la cuantificación social de la educación, creo que es algo que no se había analizado antes, en lo que no se había metido, ningún historiador a poder pensar este tipo de cosas. Y aquí hay varios elementos que creo que son muy interesantes. Por un lado, los números no son neutros, ¿no? Efectivamente se está pensando en categorías a la hora de que se está pensando en estadísticas, en censos, en todo lo que todo lo que está alrededor son categorías que son muy importantes, ¿no? Luego me llamó mucho la atención cómo se introduce la clasificación de lo anormal, ¿no? Realmente es algo que va a estar presente desde algunos años antes, pero como considerado casi como una monstruosidad, ¿no? Entonces, claro, aquí en la educación ya es otra cosa, porque obviamente alguien que va a la escuela ya no es alguien a quien se le pueda considerar monstruoso, ¿no? Sino nada más alguien incapaz. Eh, Creo que a través de la antropometría y de todas estas mediciones, etcétera, es que se va creando esta división entre donde ya se introduce, como tú dices, en 1921, el concepto de raza, que también eso me llamó mucho la atención. Yo pensé que el concepto de raza se introducía desde mucho antes, ¿no? Entonces, es interesante porque es una clasificación y un concepto que abarca de muchísimas cosas, ¿no? Tenemos que tener presente que en ese momento era Vasconcelos el secretario de Educación y fue el creador de la gran frase de por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Entonces, este concepto de raza es terriblemente dual. Por un lado, aborda toda esta parte indígena que se considera inferior, que se considera marginada, etcétera. Y por otro lado, abarca toda esta otra concepción de mestizaje, de algo muy elevado, muy bueno, o sea, por nuestra raza hablará el espíritu, ¿no? O sea, finalmente nos identificamos todos los mexicanos como una raza ideológicamente, no a la hora de cuantificar, pero como ideológicamente como una sola raza por la que va a hablar nuestro espíritu, ¿no? Entonces me parece muy interesante la introducción de ese concepto de raza. Otra cosa que me gustaría mucho poder saber, si tú puedes profundizar un poco, es quiénes son los empadronadores, ¿no? Yo creo que eso es un concepto clave porque ¿a quién le puedes confiar la veracidad de un dato? No se le puede confiar a cualquiera, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los empadronadores? Me acuerdo que en el congreso que tú organizaste, la ponencia de Laura hablaba un poco sobre esto, ¿no? Sobre el honor del empadronador, ¿no? ¿Qué clasificación tiene que tener finalmente el empadronador también? Luego también me pareció interesante cuando hablas de Peñafiel. Peñafiel es un personaje clave a fines del siglo XIX que va a determinar una serie de clasificaciones y elementos importantes para la clasificación nacional, ¿no? Que luego van a ser muy importantes después de la Revolución. Según recuerdo, Peñafiel estaba profundamente interesado en el alcoholismo, ¿no? El alcoholismo como un elemento clave para clasificar también y para entender este, cómo a través de este concepto más peyorativo de raza se va haciendo esta división geográfica y racial, ¿no? Que va a dominar todo el siglo XX, ¿no? ¿Quiénes son los grupos indígenas que son los más marginados? Entonces se hace esta división tan fuerte entre el norte y el sur de la República, ¿no? Que quizás desde antes tenía cierto peso, pero a partir de estas clasificaciones es que empieza a visualizarse un México dual, ¿no? Que todavía hasta nuestros días es terriblemente fuerte y discriminador, ¿no? Entonces, eso me parece también muy interesante. Y ya nada más quería dar un dato medianamente interesante, digamos, de lo que yo encontré en las estadísticas de principios del siglo XIX, ¿no?
encontré finalmente, después de, porque yo estaba buscando más otra cosa, estadísticas de criminalidad, pero sí encontré una estadística de educación bastante interesante, ya no me acuerdo, creo que en Hidalgo o algo así, donde se dice cuántos niños saben leer, cuántos niños saben escribir y cuántos niños saben contar. Y cómo verdaderamente el concepto del número no tiene el valor ni el peso de lo que tiene el alfabeto o las letras, ¿no? La cantidad de niños que sabían leer era, por decir algo, estoy inventando, 40, ¿no? Los que sabían leer y escribir eran 20, pero los que además sabían contar eran 7. Ese dato sí es exacto, eran 7, lo cual me llamó muchísimo la atención, cómo va variando también esa concepción del número, ¿no? Como elemento de conocimiento. En ese momento, realmente el número no importaba, no era un elemento de conocimiento. Y hoy en día, el número es el elemento más importante de conocimiento que tenemos, ¿no? Entonces, también creo que es interesante cómo se va cuantificando el número como elemento de conocimiento. Pues bueno, son muchas cosas, pero quería ponerlas sobre la mesa. Perdón, el doctor Gabriel tiene levantada la mano. No sé si lo expone y después usted comenta, doctora Medeles, o prefiere responder a esto primero. No se le escucha. Tiene cerrado su micrófono. Perdón, gracias. No, que exponga su comentario. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias por la plática, muy interesante. Para mí que no vengo de las ciencias sociales y mucho menos de la historia, me parece algo tremendamente complicado juntar todas las piezas a partir de archivos históricos que pues probablemente están muy fragmentados, ¿no? Y no tienen un mismo formato ni se les puede analizar así de la misma manera. Entonces tienes que estar ahí adivinando cosas en muchas ocasiones. Pero me pareció muy interesante esta pregunta que te haces de quién está contando y por qué, ¿no? Y esta sugerencia de que muchas veces no son científicos los que están diseñando o ni siquiera los que tienen la motivación de hacer estas cuentas. Entonces, en ese caso, yo me pregunto, ¿qué quieres decir con que es una práctica administrativo-burocrática? O sea, hay alguien que no tiene una motivación científica, pero quiere saber cuánta gente analfabeta hay o cuánta gente está educada o cuántos son anormales, etcétera. ¿Y cuál es su motivación? O sea, hay una política pública diseñada detrás y ellos simplemente están ejecutando, porque esa es mi idea de un burócrata, ¿no? El que está ejecutando una política pública sin necesariamente cuestionarse mucho al respecto. O hay algo más que no es ni científico ni basado en políticas públicas, pero tiene una cierta agenda, digamos. Y a ese respecto, bueno, pues yo creo que es interesante esta pregunta de si está despolitizado o no el contar a la gente y cómo lo haces, ¿no? Y bueno, otra pregunta ya independientemente de eso es, ¿cuál sería la situación actual, en tu opinión, en un censo similar? ¿Están mejor justificados? ¿Están menos politizados? ¿O seguimos igual que como estábamos hace 100 años? Muchas gracias. Susana también está levantando la mano. Tu micrófono, Susana, no se escucha. Sí, ya. Bueno, Ana, también me encanta mirar todos estos procesos que aparentemente son tan neutrales como tú dices, mirarlos desde la historia, ¿no? Y poder plantear quiénes lo hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen. Es decir, cómo se va construyendo ese número que al final del día cada vez aparece como una entidad totalmente desligada de intereses, cuando en realidad el número también es un elemento que aporta a generar construcciones simbólicas, ¿no? Los analfabetos, los niños con retraso. Yo esto tuve
tuve oportunidad también de hacer un ejercicio mucho más rápido que el tuyo, o sea, no, mi interés era estudiar a los académicos de carrera de la UNAM y resulta ser que me encuentro con un diagnóstico de 1949, ¿no? Donde esto que tú planteas de la noción de raza está, o sea, toda la explicación de quiénes son los universitarios en esa época está organizada a través de un principio de diferenciación que es raza, clase media, ¿no? Pero lo hacen operar diferente para los profesores que para los estudiantes. Y ahí está esta otra cuestión de cuando se empiezan a contar, ¿no? Y bueno, siempre, o sea, en la universidad siempre se han contado a los estudiantes y yo creo que antes se los contaba mejor, o sea, porque ahora están descuartizados los individuos en un montón de variables, de indicadores, pero nunca los puedes juntar en algo, ¿no? En cambio, al principio había como retratos culturales que también tenían, por supuesto, su interés y todo lo demás, como tú lo has señalado, pero te mostraban un ser social, no un indicador, no una variable, ¿no? Y en la estadística de la universidad, a partir de los 40, se nota que hay una correspondencia muy grande entre cómo se van construyendo las estadísticas universitarias siempre después de un conflicto estudiantil, ¿no? Las fechas son así. Además, en la misma introducción del reporte de la estadística se menciona, ¿no? Por ejemplo, después de la movilización de los camiones, se incorpora dónde viven los estudiantes, ¿no? Y el tiempo que tienen que hacer. O sea, cada vez digamos, la estadística universitaria se va construyendo a partir de estas problemáticas. Y ese censo del 49 surge después de un movimiento muy fuerte por las colegiaturas, ¿no? En el 48, donde no solamente por las colegiaturas, sino también por los exámenes, y porque se habían introducido estos test antropométricos y psicométricos, donde van sacando unas conclusiones sobre los estudiantes en esa época impresionantes, ¿no? Del rector que fue, lo echaron en esa época por un movimiento estudiantil. Después, ya cuando era un viejito, a los 90 años, dice que él se tiene que vanagloriar de haber echado 5.000 basuras, ¿no? Así dice, 5.000 basuras de la universidad, porque eran desnutridos, hijos de campesinos y que no sabían ni leer ni escribir, ¿no? Entonces, yo creo que esta línea que estás desarrollando tiene una importancia muy grande para poder contrarrestar todos estos retratos que se hacen del sujeto educado, como tú le llamas, que son completamente interesados y que no tienen absolutamente nada que ver con la neutralidad, más allá del mito que se ha construido a través del número, ¿no? Entonces, ojalá que empieces rápido a producir y avanzar en la época para llegar a lo actual, como te preguntaba Gabriel. Bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias por tu participación en nuestro seminario. Gracias. Pues si quieren, comento, Leti, para que no se me olvide. Gracias. Sí, claro. Gracias, Leti. Lo primero, los comentarios, Leti, que hacías con respecto a la raza. Sí, al censo como tal,
la incorporación es única, o sea, la noción del conteo de la raza es única en el censo de 1921. El censo omite esa aseveración de distinción, ¿no? O sea, el censo es, o al menos los censos nacionales, funcionan como aparatos de homogenización, ¿sí? O sea, independientemente de que están contando diferencias, en realidad están homogeneizando, creo yo, una población. Lo que hay, y esto sí hay bastante, son censos de lenguas, que precisamente, bueno, sí tiene creo yo, una connotación racializada, ¿sí? El contar la lengua, cuántos son los hablantes de español y de otras lenguas que no mexicanas, o sea, también las lenguas extranjeras se está contando, y está presente, no es que no existiera antes, sin embargo, para el 21, que digamos que es el punto más álgido, creo yo, bueno, ahí está Laura, que no me, que me corrija, del proceso higiénico-pedagógico, también la eugenesia en México, yo creo que son los años 20, ¿no? ¿no? Esta campaña de alfabetización también lo muestra, pues es el único momento donde se incluye la noción de raza, ¿no? Abiertamente, no se vuelve a incluir, hasta, bueno, hace poco el censo de hace un año, donde por disposición de la propia comunidad afrodescendiente se contó a esta comunidad, ¿no? Pero ahí estamos hablando de una relación diferente entre el empadronado y el empadronado, ¿no? Ahora, ¿quiénes empadronan? Bueno, lo que yo tengo es que sí, o sea, ya los censos desde el reglamento de 1882 ya hay un perfil de empadronador muy establecido. Los anteriores intentos de empadronamiento, por ejemplo, el empadronamiento de la Ciudad de México, justamente en ese año del 82, se diluye mucho más la noción del empadronador, pero a partir de este reglamento nacional de censos, sí que está mucho más clara las características que tiene que tener este empadronador. Y en principio hay un grupo que están permanentemente adjuntos a la Dirección General de Estadística y otros que se contratan cada que se realiza el censo. Y sí hay crisis de empadronadores, de hecho, el censo de 1910, que sí se lleva a cabo, pero que bueno, dentro de todo el conflicto genera muchos problemas para la recolección de datos. Por ejemplo, ese censo va a tener un déficit de empadronadores y se llaman a otro grupo de personas que trabajan en la administración pública para que funjan dentro con esta tarea. En algún punto los profesores y en algún punto también a la iglesia. Sí es importante también, aunque ya estamos siglo XX, también me he encontrado algunos notas donde se agradece la participación de estos personajes dentro del padrón, ¿no? O sea, el censo hasta el 31 aproximadamente va a tener una difusión nacional mucho más propagandística, o sea, con una propaganda mayor. Previo a eso va a ser a partir de, digamos, diarios y también de esquelas que se pegan en algunos lugares públicos de plazas, ¿no? Pero si el empadronador ahí sería otro caso que hay que trabajar, ¿no? Yo no me dedico a ese nada más, es un trabajo más antropológico, pero sí hay mucho que trabajar del empadronador, ¿no? El que tiene la confianza de poder ser el que produce estos datos, ¿no? Y sí, el del alcoholismo, sí, bueno, de hecho hay una serie de datos muy interesantes sobre una campaña, esta ya con Ezequiel Chávez, en el siglo XX, que es el director de Educación Pública, que tiene una propuesta muy debatible, se está debatiendo muchísimo en los congresos escolares, que es hacer del infante una especie de agente para lograr eliminar el alcoholismo al interior de los hogares, ¿no? Y con toda una campaña de desalcoholización familiar, ¿no? Sí.
pero ha apoyado con ciertos elementos que tienen que ver con datos que se han producido al interior de las escuelas de la vida familiar. Esos no los mostré ahora, pero sí también hay otras cédulas que se están produciendo ahí sobre características de familia, ¿no? De quién es la familia del niño que va a la escuela o del infante, ¿no? No traje ahora porque me costó mucho trabajo sacarlo de mi celular, porque, bueno, saber que ahora estamos en la crisis de los archivos con esto de la pandemia, pero ya hay unos mapas muy interesantes de esto que decías, Leti, donde se muestra de manera regional dónde se encuentra concentrado el analfabetismo y el aumento, el incremento de la alfabetización. O sea, ya son mapas bien dibujados con concentraciones nacionales, y esto sí es muy interesante. Esto sí es un producto del censo, ¿no? La regionalización de esta distinción, al menos en dónde está concentrada la educación, ya se muestra gráficamente, ¿no? Entonces, por ahí otra área de investigación. Y bueno, después me tendrás que pasarle ese dato de los contar a los que cuentan, porque es bastante interesante, ¿no? Sí, en realidad, esta discusión de si leer y escribir es suficiente para hablarse de un individuo educado está en los pedagogos como primer punto, ¿no? O sea, ¿qué se entiende por el instruido o el educado? Y hay justamente un grupo de pedagogos que provienen de los pedagogos más moralistas, o más, no más que moralistas, sino más precursores de la noción de la moral en la educación. Es que el educado no solamente tiene que saber leer y escribir, sino que tiene que tener otra serie de características para poderse llamar educado o instruido, ¿no? Yo no he encontrado este precruce donde esta discusión de los pedagogos haga eco en los que están produciendo censos, ¿no? Porque para los censos no hay modificación entre indicadores saber leer y saber escribir, ¿no? Pero sí hay discusiones entre pedagogos, ¿no? Si eso es hablar de un sujeto alfabeto, que sepa leer y escribir, ¿no? Y del doctor Gabriel, ¿sí? Gabriel Ramos, ¿sí? Sí, sí. Pues es una pregunta muy, muy, muy relevante, ¿no? ¿Cuál es la agenda si en realidad la agenda para la producción de las estadísticas es una agenda del burócrata o del burócrata autorreconociéndose como una actividad científica? Porque sí, el hecho de la producción de estadísticas sí se reconoce desde la administración pública. Cuando hablo de administración pública estoy hablando de pues aquellos individuos que pertenecen a estas direcciones, ¿no? Que es también hay que un poco contextualizar que la administración pública a finales del 19 y del 20 son personajes que provienen de las viejas escuelas todavía del siglo XIX, digo, la escuela política, donde fungen en muchas pistas, ¿no? O sea, no son solamente burócratas, sino algunos están participando también de la vida cultural, o sea, también son literatos, y también participan de sociedades científicas. Entonces, sí que hay en algunos de estos personajes, como por ejemplo Peñafiel, sí que hay una interés por su profesión médica de encauzar hacia cierto lugar las estadísticas, pero también se empieza poco a poco a consolidar como una visión de Estado. O sea, sí que se está ya produciendo una visión de Estado, una política pública, y yo creo que las campañas de alfabetización muestran eso. Cómo pasó de ser del interés o de la inquietud de ciertos individuos que eran receptores o que habían estado teniendo contacto con otras inspiraciones y aspiraciones extranjeras incluso, a formular la propia noción de lo que se necesita como política pública educativa, ¿no? O incluso más amplio que solo política pública educativa, porque la campaña de alfabetización realmente va a ser una campaña que va a tocar muchísimas profesiones, ¿no? Muchísimas en México, ¿no?
¿Cómo es hoy? ¿Qué pienso hoy en día? Lo que pienso es que se ha sofisticado el instrumento. O sea, hay una sofisticación, y aquí me voy a lo que decía Susana, que es muy interesante esto que dices, cómo se puede vislumbrar un sujeto todavía en estas cuentas, que en estos datos, estas estadísticas, puedes aún percibir el individuo, ¿no? O sea, una caracterización de individuo, y en las modelaciones de hoy es como una, voy a tomar tu palabra, Susana, descuartización del individuo, ¿no? No está en ningún lado, sino que son elementos y características del sujeto, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día no deja de estar politizado, o sea, sigue estando, el número sigue mostrando un aspecto político. Sin embargo, hay una sofisticación del dato muy compleja, e incluso, o sea, en mi caso, en el caso de los que hacemos historia de la estadística, se requiere también de una formación para la comprensión, creo yo, ¿sí? De estas nuevas formas de mostrar los datos, ¿no? Lo que creo es que se ha sofisticado, e incluso es mucho más, se puede ver esta separación entre lo técnico y lo político, ¿no? O sea, hoy tenemos en las instituciones pues ya expertos en áreas, y el experto en el área técnica y el experto en el área política, ¿no? O sea, me parece que por ahí va más, no creo que se despolitice el dato. Y sí, y Susana, me parece muy interesante lo que dices, porque sí, pareciera que el conflicto es un punto de referente para ordenar y cuantificar. Es una forma de ordenar ese conflicto, ¿no? O sea, el producir datos, me parece que, sí, o sea, que la producción de datos y la producción de un censo de alguna manera ordena el universo, ¿no? De lo que se está contando. Entonces, me parece bastante lógico, y sí, realizando los censos y su producción, claro, y los empadronamientos, sí, el conflicto puede ser un precedente, ¿no? A la búsqueda sí, del orden mediante la cuantificación. Pues, no sé. Gracias. Tiene levantada la mano la doctora Cházaro y Alejandro Ruiz de nuestro departamento, y en el chat hay 2 comentarios que después podrán leerse, pero le damos pie a la doctora Cházaro. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. Pues, Ana, muchas gracias por tu interesante reflexión. Yo solamente quería, abundar un poco, de si podías profundizar en la relación que hay, o sea, qué aprende uno de la relación entre un censo, los censos o los conteos de educación y los censales, o sea, qué es lo que aprende uno con esto. Y si desaparecieron después, o sea, si esta comparación tuya después desapareció o no. Y voy a tomar como ejemplo lo que se está discutiendo aquí sobre si existía ya la clasificación o la tipología o la categoría estadística de indígenas. Y pensemos en lo siguiente, por ejemplo, Humboldt, que se considera que es uno de los primeros que hace un ejercicio de estadística, sacando los datos del propio rey, ¿no? Los hace públicos, y en el ensayo de la Nueva España, él hace público una serie de estadísticas de población. Justamente, no le llama censo, pero si algo hace Humboldt es categorizar a la población de la Nueva España justamente por raza. Y lo que genera Humboldt es una gran discusión entre los novohispanos de si había tantos o no indígenas, porque los novohispanos habían contado a los indígenas en una cantidad tal que les parecía menos, que había menos indígenas, no, había más indígenas.
Humboldt dice que hay menos indígenas porque Humboldt empieza a hablar de mestizos y a los novohispanos no les gusta la existencia de estos mestizos y le discuten a Humboldt, ¿sí? Esto desaparece efectivamente a lo largo del siglo XIX porque categorizar a la población de si hay más o menos indígenas es un problema político para el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué aprende uno con la relación entre si hay más o menos estudiantes, cuántos estudiantes? O sea, ¿cuál es la relación, digamos, si podrías abundar un poco más sobre esta relación? Hay algo que sucede, tú tienes razón en que el censo de 1921 sí habla o tipologiza la raza de los censados, ¿no es cierto? Pero pensemos en lo siguiente. A nivel de la educación o de todas las estadísticas de educación que tú has revisado y que yo he revisado, especialmente todo lo que se produce a fines del siglo XIX hasta llegar a la Dirección General de Instrucción Pública, de antropometría, fíjate nada más, si tu relación entre estadísticas y censo es que le dio contenido, las estadísticas de educación le dio contenido al censo, no se te olvide, y ahí está la raza, en los censos de educación, porque todos eran sobre antropometría y todos los censos tipologizaban a los estudiantes, no solamente por enfermedades, sino que relacionaban cosa más compleja. O sea, no es, digamos, la complejidad estadística no faltaba, porque sacaban variables, o sea, ellos podían observar conforme el crecimiento, los años de los niños, la talla de los niños, el color de la piel y si reprobaban o no reprobaban. O sea, había muchas variables ahí. No era nada más una mera descripción, sino ya era una creación de una tipología que incluía la raza. O sea, todos los estudios antropométricos incluían la raza en un sentido distinto. No lo categorizaba el que censaba, sino el profesor o el médico decía raza indígena, mestizo, y luego decía poco concentrado, caprichudo, necio, bueno, usaban muchas palabras, ¿no? No sé. Pero bueno, muy interesante, me hiciste reflexionar sobre esto. Adelante, Alejandro. Tiene cerrado el micrófono. Muchas gracias por la presentación. Asumo a los agradecimientos. Muy interesante. Y a mí en particular me hace reflexionar sobre otras pláticas que hemos tenido en este ambiente acerca precisamente de esa parte de vamos a medir científicos, cómo generamos la categoría de científicos. Creo que son procesos semejantes estos, porque también ahí entramos a decir, ¿y qué entendemos por un científico? ¿Verdad? ¿Y cómo lo vamos a medir? Me hizo recordar todas estas pláticas que hemos tenido y cae sobre eso, ¿verdad? ¿Cómo medir? Y bueno, un comentario más que quisiera añadir es esa parte que se menciona, dice, son científicos o no científicos, pero hay una parte en todo este proceso que se empiezan a incluir la ficha metodológica de cómo se levantaron los datos. Creo que ese es un proceso bastante interesante porque antes no se daba y se viene dando, ¿no? Ahora, actualmente, prácticamente todo va acompañado de una ficha técnica metodológica de levantamiento de datos. Bueno, gracias y estos son mis comentarios. Gracias. ¿Respondo o...? Sí, yo creo que sí, doctora. Si quiere comentar. Bueno, Laura. Bueno, claro, Laura. Mira, te voy a decir cuál es mi sensación, porque una cosa que está aquí jugando es la dinámica de lo general y de lo particular, ¿no? O sea, cuando hablamos del censo, o sea, la cifra censal, su objetivo es un objetivo generalizador, ¿no? O sea, el censo busca
el gran dato. Y en el gran dato, que además es el dato más público, porque los datos que suceden al interior de las escuelas no están en lo público, ¿no? O sea, pertenecen como al ámbito de la administración escolar. Sí, o sea, solamente están ahí en el espacio escolar, en la dinámica de la administración de la educación, y por el otro lado está este dato generalizador. Para el dato público, para el dato generalizador, creo que hay una razón para no hablar de raza, y que eso no significa que no esté la raza presente en el imaginario social, ni tampoco en el de la profesión, ni tampoco en el de los que educan, ni en el de los pedagogos, ni de los médicos. O sea, está presente y ¿no? Existe que se está ahí formando su tipología, o se está llevando a una tipología que culturalmente se tiene por dada, creo yo, ¿no? Pero me parece que el discurso del censo es un discurso mucho más cuidado al respecto, ¿no? Es decir, el discurso del censo también responde a una condición constitucional, ¿no? O sea, el censo es un reflejo también de una, respuesta de una legislación constitucional mucho más amplia, ¿no? Que es, pues, ¿para qué es el censo? Básicamente es para la división de distritos, para la producción de votantes, ¿no? Es decir, sí, para saber cuántos son, pero también para saber cómo se va a distribuir el poder político, económico y administrativo en el país. ¿Y para qué es importante saber cuántos leen y cuántos saben escribir? Pues para saber cuántos pueden votar también, ¿no? Que en realidad, pues ese es mi punto de encuentro con las estadísticas educativas. Tú y Leti lo saben, porque bueno, mi tesis de doctorado es sobre padrones electorales, ¿no? Sí. Entonces, justamente uno de los elementos que está presente ahí es esta relación entre cuántos somos, quiénes somos y quiénes están habilitados para el ejercicio democrático, ¿no? Y ahí me parece que no tiene sentido la raza como discurso público. Bueno, yo lo pienso comparándolo con los censos, por ejemplo, los brasileños, ¿no? Que los censos brasileños siempre han incluido, o al menos en los del siglo XIX, siempre tenían esta inclusión de la raza como un concepto relevante e importante para ellos, ¿no? Porque tenían legislaciones distintivas también de condiciones políticas, ¿no? México, después de la segunda mitad del siglo XIX y con todo el proceso de eliminación juarista de la formación del mexicano mestizo como el mexicano emblemático, se convirtió en el discurso nacional, ¿no? Y entonces creo, no sé, Laura, si esto puede explicarlo, pero es como si jugáramos en dos pistas. La gran pista del discurso público del ciudadano que deberíamos de ser, y lo que sucede en el interior de todas estas instituciones que además tienen otra serie de dinámicas políticas, ¿no? O sea, la Secretaría de Educación Pública tiene una dinámica de formación y de tensiones muy importantes, como supongo también está sucediendo en el ámbito de la salud, ¿no? No sé, no sé si tú estás de acuerdo, ahora lo hablamos, pero me parece que tiene que ver un poco con eso. No es que no exista, no es que está presente, sin embargo, para el discurso político no es relevante. Y, o es relevante de una manera diferente. Y sí, definitivamente, lo que dice Alejandro, ¿sí? Sí, la ficha técnica, o sea, lo técnico justamente es aquello que se está sofisticando y que es pero el elemento científico para la administración pública no es tanto la cuestión de la ficha técnica, sino la capacidad del bien contar, creo yo.
o sea, el bien contar, es decir, la capacidad de encontrar los números más certeros, y también, bueno, la cuestión técnica, ¿no? Que esta cuestión técnico-administrativa de cómo hay una evolución de las diferentes boletas y la forma en que se va a registrar y cómo se va también a mostrar la información. Sí que hay, podemos encontrar un proceso de sofisticación, pero también no lineal, porque hay momentos en los que estas boletas incorporan muchísimos datos y luego los abandonan, ¿no? Que no son tan relevantes. Eso sí va a responder como también a lo que esté para ese contexto burocrático en específico, siendo relevante recuperar y reconectar. Muy bien, no sé si quieren que comente las preguntas y comentarios del chat. Lola Flores, que desconocemos de dónde es, pero les agradecemos a todos los asistentes. Nos dice que es una investigación muy interesante porque está rescatando este aspecto técnico, ¿no? Y que, por otro lado, es muy interesante conocer la historia y esos procesos detrás del dato y el número. Oscar Monge nos manda un saludo desde Ecuador y pregunta que si hay investigaciones del por qué no les gusta las matemáticas a los estudiantes de secundaria o a la mayoría, a pesar de que las matemáticas están en la cotidianidad. Y bueno, también igualmente nos dice que es un tema y una participación muy interesante. Perdón, y por último, Israel Sandoval, que es de nuestro departamento, pregunta si el concepto de persona educada tiene que ver con contexto histórico, con un contexto histórico, o se ha ido formando. ¿Cuál sería su uso? Son dos preguntas. Sí, gracias. Bueno, lo de estudios sobre educación secundaria seguramente hay. Yo no me dedico a esta parte, pero sí que seguramente que sí hay estudios, ¿no? Sobre por qué no les gusta las matemáticas a los estudiantes, o el valor que se le da al número, ¿no? Como proceso pedagógico. Seguramente que sí debe de haber mucho, ¿no? Y la otra pregunta, sí, definitivamente el concepto de persona educada es contextual, ¿no? A tiempo y espacio. Eso estoy totalmente, es la base de esta investigación, ¿no? No hay una idea unívoco, o sea, no hay un concepto unívoco. Se está configurando, de pronto percibir en el censo que alguien está educado porque sabe leer y sabe escribir, pues es mucho más complejo que eso, ¿no? Como lo decía al principio. Se va modificando. Hoy en día, por ejemplo, ya, si bien los censos siguen utilizando categorías sobre el alfabetismo, sin embargo, hay otros subcensos y padrones, ¿no? Que hablan ya de cosas más sofisticadas, como por ejemplo, si al leer tiene habilidades de tal tipo, ¿no? Comprensión, etcétera, 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 ¿no? Es decir, ya está mucho más complejo lo que comprendemos como una persona educada. Entonces sí, es contextual. Y pues me parece que el uso es lo que políticamente es relevante para el momento, ¿no? ¿Y Leti? Sí, anotó un comentario la doctora Mayer. Las clasificaciones raciales también están durante la época colonial. Sería importante ver las castas. Sí, sí, es de lo que hablaba ahora un poco Laura, ¿no? Sí, definitivamente para la colonia sí es relevante, ¿no? La clasificación racial y la casta, que es muy interesante esta clasificación que, bueno, yo no he trabajado, pero fue López Beltrán, el doctor López Beltrán ha trabajado esta idea, ¿no? De las castas con aspectos, connotaciones biologicistas. Sí, definitivamente. Gracias, Ana.
¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? Pues nada más que me parece fascinante el nuevo trabajo de Ana. Como ella dice, efectivamente, yo conozco su tesis de doctorado, Laura la dirigió y yo estuve en su comité. Y es una tesis muy interesante sobre las elecciones, la votación y cómo se maneja el número en todo este tipo de estadísticas, ¿no? Y cómo se va creando. Incluso hay una máquina curiosísima, ¿verdad, Ana, que cuenta los votos o algo así, que no tiene mayor trascendencia, pero no deja de ser interesante cómo se piensa en mecanizar incluso el conteo de votos, ¿no? Que todavía hasta la fecha pues no se hace manual, ¿no? Y se hace personal, pero no deja de ser interesante. Pues yo te felicito, Ana. Muchas gracias, Leti. No, gracias por la invitación pues, a otros espacios donde se pueda hacer eco lo que nosotros trabajamos, ¿no? No solamente de la historia de la estadística, sino pues quienes hacen y producen también, ¿no? Estudios sobre los datos. Claro. Bueno, pues les agradecemos muchísimo su participación a todos los otros participantes, asistentes que no conocemos su procedencia, pero nos da mucho gusto que esté tan nutrido el seminario. Ojalá sea este el inicio de su asistencia en futuros seminarios, los cuales, como saben, se anuncian en la página de Limas y procuramos que sean mensualmente. Excepcionalmente habíamos tenido algunos meses inestos, pero estamos con mucho ánimo de renovar los seminarios mensuales. Muchísimas gracias, doctora Medeles, por su asistencia, por su interesante tema, aportaciones y la retroalimentación que nos da al Departamento de Modelación Matemática del Departamento de Limas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la atención. Muchas gracias.